La juventud es la fuerza más activa y vital de la sociedad. De la sana educación de la juventud depende la felicidad de las naciones. Aquí presentamos Jóvenes, para los jóvenes en familia. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Jóvenes para los jóvenes en familia, y como todos los domingos nos encontramos para compartir las lindas experiencias y sobre todo los proyectos. Como estamos hablando con los jóvenes, ellos ya comienzan a activar, ellos ya comienzan a ofrecer ese granito de arena también para la construcción con los valores, principios y cosas lindas para nuestra sociedad. Pero al mismo tiempo siempre es un proyecto. Entonces hoy tenemos la visita aquí de dos jóvenes que van a compartir con nosotros su propia vida. Nosotros comenzamos siempre por la izquierda con las damas, Okay. Así que te vamos a escuchar, presentarte un poco, quién sos, de dónde venís, tu familia, y me interesa sobre todo tu club también. Ok, genial. Buenas, ¿qué tal? Mi nombre es Liz Aquino, tengo 22 años, soy de la ciudad de Luque. Tengo 6 hermanos. 6 hermanos. 6 hermanos. ¿Qué número sos, Liz? Yo soy la sexta. La sexta. Pero somos 7 hermanos. Entonces 7 tengo en 6. total, claro. 7 en total, sí, hermanos, yo soy la penúltima. ¿Y quién viene después de vos? Tengo una hermana menor que tiene una hermana menor. 20 años. 20 años. O escaleritas prácticamente. ¿Y vos cuántos años tenés entonces, Liz? 22. 22. Sí. 22, 20. ¿Y de qué club lo que vos sos, Liz? Yo soy el querido aborigen del Club Guaraní. Sí, claro que sí. Somos todavía muchos, no. Hay más, vienen más, claro que sí. Bueno, qué alegría. Yo aquí siempre le encuentro a cerrista y olimpista lo que me vienen aquí. Comunes. Ya son comunes. Sí. Bueno, todo es luqueña. ¿Y en Luque qué tal, che? La música, vos, nada de música, pues los luqueños dicen que todos son algo de música. Sí, ¿no? Dice que tienen todo. No, en Luque lo que es arte brillamos siempre, ¿verdad? Destacamos demasiado. Es un poco de ejecutar la guitarra, pero no tanto. ¿En serio? Sí, ¿Pero tocas la guitarra? Un poquito. ¿Y quién te enseñó? ¿Quién toca en tu casa? Tengo un hermano que canta y ejecuta también algunos instrumentos. A la cuenta. Sí. Entonces, pero él es músico luego. Sí, es más en el servicio de Dios, ¿verdad? No. Detrás de él también yo aprendí lo que es en todo el servicio pastoral, digamos. Ya, mira, Sí. vos estás también entonces en eso, Liz. Estaba en la pastoral juvenil luqueña. A la Sí. cuenta. Entonces vos estás muy cercana también a eso. Sí, ¿Cuál era claro. tu comunidad, tu capilla, tu comunidad por ahí? Sí, en la pastoral de Luque se divide en 4 zonas. Yo pertenecía a la zona 1, ¿verdad? Que ahí tenemos Ese sería el centro. el centro, exactamente. Teníamos como 12 capillas para guiar a los jóvenes y más que nada acompañar, ¿verdad? Todo su servicio pastoral y también inspirarle y demostrar la importancia que tiene Dios en nuestras vidas como motor y también así como una esperanza que a veces los jóvenes nosotros no podemos ver por algunos u otros obstáculos, ¿verdad? Claro. Exactamente. Qué interesante. Sí. Bueno, Liz, entonces vamos a seguir hablando más. Interesante, che, tu currículum ya aquí está entrando, ¿eh? Sí, Bueno, pero lo que más me gustó fue lo de Guaraní, eso lo es el- imperdible. estrella. Bueno, y aquí tenemos a la derecha un joven también, bienvenido a nuestro programa, tu nombre también, la familia y todo eso. Y lo primero que nada es que yo soy cerrita. Yo soy cerrita. Y los cerritas enseguida no había mención. Y sí, mi nombre es Rodrigo Recalde y somos 3 hermanos. 3 hermanos. Yo soy el hijo menos preferido, vamos a decirle, el del medio. El sándwich. El sándwich. Y los mayores dicen Y que el- son mayores, hay que respetarle, ¿verdad? También. Y a los menores, pues, son para güey que son mimados. Hay que ser mimado. 25 años me dijiste. Y entonces. tengo 25 años. Ya. ¿Y vos estudiaste algo? ¿Tenés alguna profesión? Y terminé justamente el año pasado, a finales de año, terminé la carrera de ingeniería en electricidad. A la cuenta. Sí. Ingeniería en electricidad. Eh, Y eso, Rodrigo, ¿a qué apunta esto de la ingeniería en electricidad? Y justamente apunta más a lo que es ya la parte técnica de más, me capacité más para ser justamente profesional de la ANDE.
O sea, yo desde chico apuntaba a estar en la ANDE. ¿En serio? Sí, y entonces me capacité más ya lo que ya es Porque dentro de la... ingeniería, ¿qué viene a ser? Viene a ser un poco, porque no es ya la cuestión muy práctica, ¿verdad? ¿O sí? No, es más O sea, teórico, es más global, Claro, ¿verdad? general. O sea, usted tiene que pensar cuánto se necesita, qué hay que hacer, como electrificaciones. Sí mismo es. Pero no solamente ni edificios, sino que ciudades, ¿verdad? Más o Y menos. dependiendo, justamente Fábricas. por eso, la ingeniería de electricidad abarca mucho. Por eso. ¿Verdad? Y yo justamente siempre, o sea, como mi meta fue siempre entrar en la ANDE, me especialicé más ya en lo que tenga que ver con la ANDE. Porque, Sí, por sí. ejemplo, o sea, poniendo de ejemplo, hay, por ejemplo, personas o ingenieros eléctricos que se dedican a motores, por ejemplo. Claro. ¿Verdad? Y yo, como ya apunté a entrar en la ANDE, ya me especialicé más ya en la parte de línea, todo lo que tenga que ver con la ANDE. Ya. Qué interesante, che. Bueno, entonces eso estuvimos. ¿Y dónde estudiaste vos todo eso? Y Rodrigo? en la UTSA. En la UTSA. ¿Qué país es eso? Ina? Universidad del Cono Sur de las Américas. Ya. Y que tienen bien esa parte. ¿Y antes de así de tu colegio, ya hiciste la parte técnica o la parte humanística? Parte técnica. Parte técnica. Justamente técnico en ¿Dónde? electricidad. Ah, terminaste lo ya. Sí. En San José de Limpio, en el colegio San José de Limpio. San José de Limpio. ya. Así mismo. Ahí ya terminaste la parte técnica. Así. ¿Y vos dónde estudiaste, Liz? ¿Qué área vos estás ejerciendo? Ahora, ¿dónde estás, verdad? Porque ustedes están en la ANDE actualmente, ¿verdad? Sí, estamos en la ANDE actualmente. Yo inicié ya desde el colegio, ¿verdad? Hice un técnico en bachiller en electricidad en el Centro de Capacitación Técnica de Luque, más conocido como técnico de Luque. Ahí ya vine sabiendo, esto sí me gusta, ¿Qué esto es lo curso? que yo quiero, que es técnico bachiller en electricidad. Bachiller. Sí. O sea que sería primero, segundo y tercero de la media. Sí, en electricidad, porque ¿Y eso qué hacen? Así, ahí los primeros cursos, por lo menos en la parte técnica. en la parte técnica, la verdad que abarca muchísimas prácticas, desde montaje de tableros, en allá también toma corriente, ventiladores, aire acondicionado, entonces la parte práctica y teórica es algo que al menos en el colegio se engloba muchísimo. Ya. Sí, y actualmente estudiando ingeniería de electricidad también en la UCSA, ¿verdad? En la misma facultad, Ah, en la coincidentemente misma- que Rodrigo, ah, sí. Rodrigo terminó ahora, ¿verdad? Yo terminé justamente el año pasado, Sí, presenté sí. todo mi tesis. Claro. Pues yo soy ingeniero entonces en eso. Sí. Entonces, tu área ya está bien categorizada entonces, ¿eh? Y sí, la idea fue justamente entrar, ¿verdad? En la ANDE. Con Se me dio la capacidad. oportunidad y justamente entré con este proyecto de aprendizaje dual, ¿verdad? Entonces, Sí. Bueno, y entonces aquí justamente Rodrigo y Liz vienen porque después en el segundo bloque vamos a comenzar y hablar un poco de este proyecto dual, como dicen ahí en la ANDE. Es un grupo de jóvenes maravillosos, la gran mayoría. Ya estuvimos viendo también otros programas, pero que llaman la atención, ¿verdad? Llaman muchísimo la atención porque son jóvenes muy preparados, jóvenes también muy buenos y que quieren prestar un lindo servicio. Jóvenes para otros jóvenes y sobre todo jóvenes también para toda la sociedad. Nosotros volvemos enseguida con más Jóvenes para Jóvenes en Familia. A tu lado en la cruz me encuentro, mi Señor.
rogándote una vez más, acuérdate de mí. Cuando vengas con tu reino, acuérdate de mí. Ten piedad, Señor Jesús, de mí. Piedad, Señor, a tu lado estoy. A tu lado en la cruz encuentro mi Señor. Rogándote una vez más, acuérdate de mí. Cuando vengas con tu reino, acuérdate de mí. Quiero estar. Ten piedad, Señor Jesús, de mí. Solo tu gracia me basta, Señor. Ten piedad de mí, Señor. A tu lado en la cruz encuentro mi Señor. Rogándote una vez más, acuérdate de mí. Cuando vengas con tu reino, acuérdate de mí. Ten piedad, Señor Jesús, de mí. Ten piedad, Señor Jesús, de este buen ladrón, de mí. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñandeyara Ñe'e. Ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, estamos nosotros volviendo con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Y aquí estamos con Rodrigo y con Liz, los jóvenes que vienen a contarnos un poco su experiencia en esto que es el proyecto dual, así le llaman, ¿verdad? De esta manera. Vos ya sos, Rodrigo, ingeniero, ingeniero espectacular, terminaste el año pasado. Y vos, Liz,
Entonces, ¿qué? Me dijiste que hiciste la parte, ¿qué era que me dijiste? Hice un técnico en el técnico. colegio, bachiller Ya, en el técnico en colegio. electricidad, sí. ¿Y después qué hiciste después que terminaste? Porque vos tenés 22 años. 22 años, ¿Y sí. después qué hiciste? A ver, pues eso no me contaste. Ok, cuando finalicé el colegio, ¿verdad? Yo ya sabía de este llamado, hubo un llamado, ¿verdad? Para exactamente lo que es MOPA dual, para lo que es la ANDE, pero como sabemos, 2020 vino la pandemia. Yo terminé en 2019 el colegio, 2020 vino pandemia, prácticamente 2 años encerrados, y no se dio lo del curso, no se dio lo de la inscripción ni nada. Porque no hubo luego. No hubo, Ya. no hubo. Después tan de loa, entonces. Exactamente, ¿verdad? Ahí nos quedamos. Y te quedaste en tu casa. Claro que sí, obedeciendo. Y nada, yo 2020 viendo qué hacer, ¿verdad? Hice yo aparte un examen, ¿verdad? Para un técnico superior en control de tránsito aéreo. A la cuenta. Sí, en lo cual, sí, yo ingresé al curso, finalicé en el técnico superior en control de tránsito aéreo y más o menos allá por 2021 yo hago un examen de admisión para poder acceder a una beca, lo cual para poder estudiar lo que viene a ser la ingeniería en electricidad, porque es algo que siempre del colegio ya me llamó la atención, ¿verdad? A ver un poquitito. Antes de me gusta eso del tránsito aéreo. ¿Qué es lo que hacía ahí? ¿Un año duraba el curso? El curso, como es un técnico superior, dura 2 años. A 2 años. Sí, los controladores de tránsito aéreo son, como ya me menciona el nombre, controlan las aeronaves. Acá en Paraguay, en los que están en la torre, los que están en aproximación y los que están en control, ¿verdad? Sería radar y torre la diferencia, ¿verdad? La torre de control que se ve en el aeropuerto, ¿verdad? Sí. Ese es un... ¿Y desde dónde se controla? Desde el aeropuerto, estando ahí. O vos en tu casa puedes controlarle. No. No me puedes controlar cuando yo estoy volando. No, lo único que puedo hacer es ver en algunas aplicaciones, ya que hoy día la tecnología nos permite eso, podemos ver en unas aplicaciones en las aeronaves que en el momento mismo están despegando, están aterrizando, están sobrevolando el país, ¿verdad? Claro. Pero... y hay algunas empresas que ponen luego eso, ¿verdad? Sí. Si te quieres seguir y saber dónde está el vuelo. Sí, hay algunas empresas, la verdad, eso sí. Que ponen eso. Qué bien, qué interesante, Liz. Bueno, y sigamos un poco y después, ahora, ¿cómo fue la cuestión de la electricidad entonces? Porque un cambio bastante Sí, fue un grande, cambio, parece. sí, un poco de todo, ¿verdad? Dentro de mí. Como ya estaba yo en el segundo año, en 4 a 5 meses de terminar más o menos lo que es el técnico superior en control de tránsito aéreo, yo accedo a la beca para poder estudiar ingeniería eléctrica y empiezo lo que es el mundo de la universidad, ¿verdad? Sabemos que 5 años a veces pueden ser más, cuesta demasiado, pero uno ahí con pasitos y pasitos puede avanzar. Y fue ahí donde yo dije, bueno, esto es lo que a mí me gusta, pero también está lo de control, ¿verdad? Culminé en lo que es el control de tránsito aéreo, empecé ahí a trabajar como controladora aérea. ¿Dónde estuviste? ¿En Silvio Petirosi? En Silvio Petirosi, pero en radar, que sería que la oficina de radar está en Mariano Roque Alonso, Está en que a radar. través de algunas pantallas nosotros visualizamos las aeronaves. Ya. Qué interesante. Bueno, y vos, Rodrigo, ¿cómo es esta cuestión, che, que supiste lo de antes? Porque vos siempre lo dijiste que estabas como esperando y te preparaste luego para eso. Sí, la verdad que fue más por conocidos y demás, Ya. ¿verdad? En mi bachiller terminado, yo hice mi pasantía en Andes. Ya hiciste. Sí, hice mi pasantía en Andes. Hice en un departamento que es la parte de mantenimiento de equipos, o sea, la parte de todos los transformadores y demás en Andes. Y entonces desde ahí ya me llamó la atención Andes. Y ya me propuse, bueno, tengo que entrar. Y ahí ya tuve contactos con ellos, vamos a decirle. Claro. Y después le seguían todos los primeros pasos. Todos Ya los- vos entraste, por ejemplo, me dijiste en esa cuestión de transformadores. Sí. Bueno, a ver un poco, porque nosotros hablamos, por ejemplo, de mecánica de un coche. Ujú. Y vos metés ahí y te dice aquí tu cilindro, tu radiador, tu foco, tu alternador o lo que sea. Cuando un transformador, vos tenés que cuidar y mantener. ¿Qué es lo que tenés que mirar? A ver un poco, oye, para mí, porque yo de eso me voy a hacer tal hoy al preguntarte esto. Y lo primero es
lo que la ANDE siempre quiere es que vos declares tu llave termomagnética o la cara que vas a usar en tu casa. Bueno, ahí Lo me principal. aplacé porque no entendí qué significa eso. Y ¿Qué detrás, tenés que declarar? detrás del medidor hay una llave, Ya. una llave TM, una llave, ¿verdad? Sí. Y la ANDE le llaman llave limitadora a eso. Ajá. Muchas veces la gente no declara o declara uno mucho menor, Ay, ¿verdad? y esos no son los famosos trifásicos, monofásicos, no sé. Sí, Sí y no. sí, no, exactamente, esa es la respuesta. Es la potencia, o sea, es la capacidad de corte de esa llave, Mochile, ¿verdad? A veces declara menos la gente ¿Y por qué eso? ¿Por qué eso? y ¿Qué por el sucede? costo, Ah, más por el costo. Ya. El costo de instalar uno más chico es menor en la Pero, ANDE. por ejemplo, ¿quién te pregunta eso para declarar? O sea, yo tengo que declarar. Sí, vos Y tenés si que- yo no sé cómo voy a declarar. Y para eso tendrías, o sea, tu electricista. Por eso, yo le voy a llamar y... O sea, que él es entonces el que está declarando más. Y eso, él es el que declara. Pero a consentimiento del Del dueño, patrón. del patrón, ¿verdad? El electricista le ¿Qué dice... tal? Vio en Paraguay, pío, algunos declaran menos y eso. Y sí. Ay, digo eso. Sí. En Paraguay. Sí. ¿Será posible? Será cierto. Bueno, ¿será cierto, señor? Bueno, y entonces eso es lo que se mira. Y eso, y es lo que más le afecta al transformador. Ah, ya. Porque la ANDE no tiene un valor que colocar en la zona. O sea, le ponen un transformador de tal capacidad Ya. y la carga o el consumo dentro de ese barrio es mayor a lo que soporta el transformador. Claro. No, y algunas veces, por ejemplo, cuando hay estos cortes de luz, a la noche, por ejemplo, ¡pum! Sí. A la noche, una explosión. Lo mitad ya pillaban. Explotó un transformador, dice. La gente más o menos ya sabe. Sí, Y explota, ya. pico, el transformador. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es ese gran ruido? Y depende. Ahí, mira, Depende ya qué que- pasa. Depende, ¿verdad? A veces puede solamente las protecciones operan. Ah, ya. O sea, y Las las protecciones del para transformador que no se te queme el Tú, transformador. imagínate el precio de tu transformador ahí. ¿eh? Así mismo. Entonces la protección. Es el que hace el ruido a veces. Ah, gracias a Dios. Yo digo, ahora por fin, porque yo digo, ¿cuánto? O sea que con mucha plata lo ya se pierde. Ahora más otra vez. Sí. Bueno, y después, ¿qué se hace ante esta situación? Sobre todo cuando no se declara y ustedes van y descubren esas cosas. Y ahí ya entramos en lo que es donde estamos actualmente nosotros. Ya. Mirar, ver, sumar, restar. Hay que exactamente. cambiar transformador. Hay que cambiar hay que transformador. aumentar. Sí. Ya. Hay que, ya adelantando, hay que intervenir. Sí. Claro. Sí. Bueno, qué interesante. Vamos a seguir conversando aquí con Rodrigo y con Rey sobre todas estas cosas. Nosotros volvemos enseguida con más Jóvenes para los jóvenes en familia. Hoy quiero encontrarte, mi Señor, mi Señor. Y quiero quedarme en tu amor, en tu amor. Necesito mucho más de ti, tu presencia es todo para mí. A tu lado yo quiero seguir, de tus brazos no me quiero ir. Necesito mucho más de ti, tu presencia es todo para mí. A tu lado yo quiero seguir, de tus brazos no me quiero ir. Hoy he encontrado tu amor, en tus brazos perdón y una nueva vida. Hoy te encontré, mi Señor, ya no existe temor, curaste mis heridas.
Y sin dudarlo me he entregado, la mejor opción que he dado. Nada puede ser comparado a tu amor. Mi Señor, eres lo que siempre quise, mi premio mayor. Yo, eres el aliento, pan para el hambriento, agua para el sediento, omega y el comienzo. Eres luz en la oscuridad, en mi tormenta paz. Eres vida y verdad, y hoy de ti yo quiero más. Cuando recuerdo todo lo que me has dado, cuando miro en las historias del pasado, en mi memoria se dibuja una sonrisa. Sentir tu amor sin merecerlo me da vida. Eres mi luz cuando la oscuridad llega, luna y estrellas cuando la noche se acerca. Eres mi paz en medio de la tormenta, mi mar en calma cuando el día ya se acerca. Hoy he encontrado tu amor, en tus brazos perdón, He encontrado tu amor, una nueva vida. Hoy te encontré, mi Señor, ya no existe temor. Curaste mis heridas. Hoy he encontrado tu amor, en tus brazos perdón, una nueva vida. Nuevo amor. Hoy te encontré, mi Señor, ya no existe temor. Curaste mis heridas. Hoy he encontrado tu amor, en tus brazos perdón, Diferente con tu una amor, nueva vida. mi Señor. Hoy te encontré, mi Señor, ya no existe temor. Curaste mis heridas. Ríos Squad, la revelación. Mara, gracias Padre, gracias Señor. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Queridos amigos, estamos volviendo nosotros con más Jóvenes para los jóvenes en familia. Estamos aquí conversando con Liz y con Rodrigo. Ellos están haciendo esta linda experiencia, 2 años de este proyecto también de formación dual, le dicen así, en la ANDE. Bueno, Liz, ¿qué tal vos? ¿Cómo te sentís? ¿Qué es lo que ustedes hacen ahí en estos 2 años? ¿En qué consiste este proyecto que se les, entre comillas, ¿verdad?, se les ofrece, ¿verdad?, para formación por una parte y por otra parte también que ya es un trabajo en esto que ustedes saben hacer? Claro. Bueno, como ya mencionaste, el programa dura 2 años y en estos 2 años no es que nosotros solamente nos vamos a los departamentos que eso nos designó, sino que también nosotros nos estamos formando de una forma teórica, ¿verdad? Dando un curso, ¿verdad?, que estamos llevando a cabo en el SNPP. Tenemos muchísimas materias diferentes, ya sea desde lo que viene a ser primeros auxilios, lo que viene a ser todas las leyes que nosotros tenemos que saber como ya trabajadores, hasta ya circuitos, máquinas, todo lo que abarca la parte eléctrica también. Integral entonces. Es integral, sí. Y aparte de esta teoría, nosotros tenemos que cumplir también un horario en nuestro puesto de trabajo. A todos nuestros compañeros que entramos con este programa dual, se nos distribuyó a nosotros en distintos departamentos. Nosotros con Rodrigo justamente estamos en el departamento de intervenciones. Nosotros nos encargamos de ir a hacer los cortes. Mira, pues yo hace rato le pregunté a usted justamente, ¿te parece que hay Sí, por eso. intervenciones? Sí. Yo les corté ya, no quería que me intervengan en mi casa. Bueno, a ver, vos, Liz, ¿en qué consiste entonces eso de intervenciones? ¿Qué hace? Intervenciones nosotros nos encargamos, ¿verdad?, de, justamente como el nombre ya lo menciona, Sí. en intervenir las conexiones irregulares, las conexiones clandestinas, ¿verdad? Y ¿Esto maniavio de intervención clandestina? O Sí. se quedan todos así helados ustedes. No, Sí. es que hay
¿verdad? Demasiados, lastimosamente, que no quieren aportar lo que se debe, ¿verdad? Roban energía, como ya en las noticias estaban saliendo, ¿verdad? Y de una u otra manera no solo perjudica a la ANDE esto, sino que también a los usuarios que somos nosotros, que nos quejamos, ¿verdad? No tenemos suficiente energía, en cuanto hace mucho calor se va la luz, ¿verdad? No es solo el culpable ANDE, sino que también de las personas que ilegalmente están sacando energía, ¿verdad? Sabiendo que hay otras personas que con esfuerzo están pagando para tener una energía que le pueda ayudar dentro del hogar, ¿verdad? En las necesidades primarias. Esa es necesidad primaria hoy en día. Claro, y también están los otros usuarios que, como ya mencionó Rodrigo, que no declaran, ¿verdad? Lo que tienen. En verano se instalaron 3 aires más en sus casas, no declararon, la llave no soporta, explotan los transformadores o sus fusibles, y entonces ahí es donde buscamos un culpable que viene a ser ANDE, ¿verdad? Claro. Pero también tomar conciencia además. Y eso, Rodrigo, ¿cómo se puede intervenir? Porque mira que la función de ustedes es dificilísima había sido. Sí. Porque yo, por ejemplo, no sé, aquí en mi casa aplico 2, 3 aires nuevos, como dijo aquí el día, ¿verdad? Pero vos, ¿qué vas a saber de la ANDE que yo aquí puse 3 nuevos aires? Si Sí. yo no quiero declarar y no declaro, vaya a votar. Y para eso justamente hay varias formas en que la ANDE justamente está trabajando actualmente. ¿En serio? Sí, ¿Se puede saber? hay varios proyectos en pie, vamos a decirle, que están saliendo de a poco y que van fluyendo, ¿verdad? ¿En serio? Y que se va a ir aplicando en estos años, ya con las tecnologías. Eso es lo que justamente te iba a decir, porque viste, si alguien entra en tu teléfono, si alguien entra en el banco o quiere entrar en tu PIN, enseguida te salta, te envía. Alguien intentó fallidamente entrar en tu cuenta, te dicen, enseguida te salta en el teléfono. ¿Cómo es que, por ejemplo, en la ANDE, y espero que sea eso lo que me está queriendo decir, yo puse un nuevo aire, entonces te salta ya en la ANDE rojo, el padre Cabaña puso un nuevo aire en su parroquia. Y la verdad que no, Computarizado. sí, no va a ser tanto así, ¿verdad? No va a ser tanto así. No va a ser tanto así, pero sí hay formas. Hay formas. Hay formas en que la ANDE te pueda decir, bueno, vos dijiste que esto no me iba a consumir, Pero al final. pero estás consumiendo esto ahora al final. Y eso, o sea, hay O formas. sea, eso entonces sería ya por el medidor, ¿verdad? Y sí, es por el medidor, vamos a decirle, a la ANDE no le importa lo que vos hayas puesto. Claro. Vos puedes poner en tu casa un motor, puedes poner 5 aires, puedes poner Claro, un claro. calefón. A la ANDE no le importa mucho eso. A Sí. la ANDE lo que le importa más es el consumo final que vos vas a tener Claro. en el mes, ¿verdad? Como llega tu factura, vamos a decir, vos estuviste pagando 100.000 Sí. y en un mes subió a 300.000. Claro. Acá a la ANDE le llama la atención algo. Claro. Acá hay algo, instaló algo nuevo. Claro. Entonces, O sea, ya claro, esa es una forma, ¿verdad? hay una forma. Y algunas veces, por ejemplo, yo no usé casi mi luz y me viene 6 millones lo. Que ahí te metí en un apuro. Sí. Ahí le metí apuro. Va a llegar Año Nuevo, va a llegar a Navidad. Oye, viva y te la precio. Enero. Enero. Sí. O la aguinaldo. Oye, viva y te la precio. ¿Cómo yo les voy a controlar a ustedes? Y justamente ahora mismo la ANDE ofrece ese servicio. Ya. Hay la aplicación Mi ANDE, una aplicación que vos descargas en tu celular. Sí. Y O sea, por el celular ya se puede sí, controlar. vos, lo que la ANDE ya implementó eso. Sí, sí, La aplicación se llama Mi ANDE y hay una parte que dice simulación de consumo. Ya. ¿Verdad? Y ahí vos entras y la misma aplicación es muy intuitivo. Entonces te indica los pasos que vos vas a seguir para la primera vez. Claro. Entonces vos mismo puedes ir controlando el consumo que vos Mira, haces. eso sí que me encanta. Sí. Sí, y vos, Liz, ¿cómo te sentías ahí? Porque mira que tu área no es tan fácil, ¿eh? Lo que elegiste ahí. No es tan fácil, pero me Pero te gusta gusta, mucho. te Sí, gusta. me gusta mucho. Pero vos ya entraste, ¿viste? Vos ya entraste lo en control aéreo, ¿viste? Claro. ¿Te gusta controlar y nada? Exactamente. Vos tenés Ahí. novio, hasta ahí no me digo, porque ya entendiste, ¿verdad? Le vas a controlar todo. Está bien, sí, qué interesante. Pero, ¿qué tal? Es un lindo trabajo, ¿verdad? Y formación al mismo Sí, tiempo. muy lindo. Qué espectacular. Bueno,
Entonces así nosotros estamos con estos jóvenes, con Liz y con Rodrigo. Nosotros estamos compartiendo un poco la experiencia de ellos también y ya comenzando en este servicio tan lindo para la sociedad. Ese granito de arena que todos ponemos. Volvemos nosotros enseguida con más Jóvenes para los jóvenes en familia. El Señor me fortaleció, el Señor me liberó, Santo Espíritu de Dios, ven a mí, ven a mí, ven Santo Espíritu, a ti clamamos, con todo el corazón, Santo Espíritu. Santo Espíritu de Dios, ven a mí con tu poder. Santo Espíritu de Dios, abrázame, consuélame. Ven Santo Espíritu, grande eres, tu nombre santo es a ti mi adoración. Santo Espíritu, aleluya al Padre, aleluya al Hijo y al Santo Espíritu. Cantaré una alabanza con todo el corazón, Santo Espíritu. Cantaré al Rey de Reyes, su nombre exaltaré, a ti mi adoración. Santo Espíritu, llénanos de tu amor. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñandeyara Ñe'e Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Queridos amigos, estamos volviendo nosotros con más Jóvenes para los jóvenes en familia. Hoy en este día que recibimos nuestros invitados especiales, ellos vienen de la ANDE, están haciendo un lindo proyecto que se está desarrollando durante 2 años, Liz y Rodrigo. Ellos nos contaron también de su experiencia muy linda, formación también cada uno de ellos y que se han encaminado ya también para este servicio tan importante. ANDE, ¿qué significa? Administración Nacional de Electricidad. Bueno, muy bien. Y cuando vamos concluyendo, Liz y Rodrigo, nosotros lo que les pedimos a ustedes, a los que participan, es dejar así un mensaje. Como nuestro programa se llama Jóvenes para los jóvenes en familia, entonces este testimonio, este ejemplo de trabajo de ustedes que sirva también para otros jóvenes, ¿verdad? Del esfuerzo, de la lucha que ustedes están haciendo y de lo lindo. Así como ustedes por lo menos me presentaron
y les veo en el rostro también cuando presentan, que están contentos parece con Sí. todo lo que están haciendo. Liz, vamos a escucharte primero a vos entonces. ¿Qué mensaje le querés dejar a los jóvenes o a los padres también, verdad? Porque es siempre en familia que acompañan a sus hijos. Sí, un mensaje para aquel joven, ¿verdad? Que más que nada hoy día no tenga capaz una idea de lo que quiera seguir o algo a que le inspire, ¿verdad? Que hoy pueda usar esa tecnología que hoy mismo está demasiado avanzada, que busque y googlee, porque las cosas no vienen a nosotros tenemos que ir a buscar, nosotros tenemos que ir al encuentro de lo que queremos, entonces aprovechar todas las opciones que tenemos en cuanto a tecnología, ¿verdad? Y buscar ahí lo que nos gusta, lo que nos podría gustar y también así pelear siempre por lo que nosotros queremos. Hay días que no vamos a tener ganas, no vamos a querer saber nada, vamos a querer bajar la toalla, pero seguir con ese propósito. Siempre antes de bajar la toalla pensar del por qué vos agarraste este camino, por qué elegiste esta profesión y seguir, que vos mismo sea tu inspiración al día a día para poder seguir y encontrar ese sacrificio, ese fruto del sacrificio que estás buscando. Y no más que decir también que siempre dejar en manos de Dios todo lo que tengas que hacer, todo lo que quieras hacer y más tener esa fe puesta dentro de uno mismo y creer en uno mismo para que así en quien nosotros creemos pueda darnos lo que nosotros buscamos y también nosotros sepamos aceptar lo que Él nos depara para nosotros, porque muchas veces nos pasa algo que no queremos, pero el de arriba sabe exactamente lo que hace y lo que quiere para nosotros. También aceptar todas las voluntades que Dios tiene para nosotros y así nosotros podamos ser felices en nuestra profesión y con nosotros mismos. Esa es más mi granito de arena que yo puedo aportar desde mi experiencia, ¿verdad? Pelear siempre por lo que uno quiere y hacer siempre con mucho amor y todo se va a dar por sí solo. Qué bien, muy bien, muchísimas gracias, Liz. Entonces este testimonio y sobre todo se nota que vos entonces estuviste ahí con la PJ, ¿verdad? Sí. De Luque, PJ, Sí. qué lindo, qué interesante. Y vos también, Rodrigo, estuviste con la PJ. Así es. Pero vos de limpio. Yo de ¿verdad? limpio, sí. Exactamente. Con tu hermano, ¿cuánto tiempo estuvieron con eso? Y mi hermano empezó 2008. 2008. Dejó 2013, 2015 más o menos. Seguiste vos. Y seguí yo. Ah, sí. Hasta ¿Y el, vos hasta el 2020. 2020, ahora Después bueno, bastante entonces. Sí. ¿verdad? Pero entonces vos ya estabas en la universidad incluso. Sí, yo estaba en la universidad. Y seguías con eso. Y seguía con eso. Después, justamente por el tema de la pandemia, lo que se me complicó. Pepe tapaba vendedor. Sí, yo tapaba. Exactamente. Sí, ustedes en la universidad también hacían desde todo virtual. La universidad también fue virtual. Sí, Sí. todo. Bueno, vamos entonces nosotros escuchar un poco ahora, Rodrigo, tu mensaje para los otros jóvenes y para la familia también. Y mi mensaje más que nada va a ser justamente un mensaje que a mí siempre me quedó, fue el primer mensaje de la visita del Papa. Fue las palabras que dijo, hagan lío, pero organícense. Ah, ya, sí. ¿Verdad? Entonces, hagan lío, pero de buena manera. Claro. Sí. Y mi mensaje sería, prueben todo lo que se pueda, pero cosas buenas. Claro. Y terminen las cosas que ya empezaron para poder ver el fruto de eso, ¿verdad? Claro. Y como dijiste, yo estuve, mi camino fue, vamos a decirle, un poco complicado, pero seguí. Mi sueño fue llegar a la Andes, ¿verdad? Quise entrar antes de recibirme, entré un año antes, se pudo. Y es más que eso, que peleen por lo que quieran, que todo se va a dar a su tiempo. El camino del electricista es difícil, pero si estamos con Dios, que Él nos va a dar la fuerza suficiente para poder continuar y seguir adelante, siempre. Qué alegría. Bueno, y Dios entonces ahí aparece como la electricidad number one, ¿verdad? La energía. Así mismo es. La creación como energía. Yo estoy plenamente convencido de eso, sí. Yo desde chico
Sí. Seguí el camino de Dios. Ahora me alejé un poquitito, pero no. Por ahora tenés que volver otra vez, Rodrigo. Sí, che. veamos volver. Ahora ya tenés que volver más energético ya. Bueno, y antes que Dios te dé una patada ahí con la electricidad. Dios quiera que no. No, pero eso te va a despertar, ¿ves? Dios, energía. Bueno, nosotros siempre concluimos con nuestra lectura de la palabra de Dios. Hoy queremos leer un pasaje desde el libro de Josué. Estamos en el capítulo 14, del versículo 10. Dice, Yahvé conservó mi vida, tal como prometió. Hace ya 45 años que Yahvé dijo esto a Moisés, cuando Israel caminaba en el desierto. Ahora tengo 85 años y todavía estoy tan fuerte como el día en que Moisés me envió. Tengo energía ahora como antes, sea para luchar o para ocuparme de algo. Ustedes ya se habrán dado cuenta que este es Josué, ¿verdad? Justamente el que está hablando. Aún tengo energía, aquella que Dios me ha dado, como cuando Moisés me ha llamado. Porque Josué, ustedes saben que es el que fue elegido ahí por Moisés antes de entrar a la tierra prometida. Ahora, dame ese monte que aquel Yahvé prometió. En aquel momento supiste que allí viven anaquitas en grandes ciudades fortificadas. Y si Yahvé está conmigo, los expulsaré como Yahvé prometió. Josué lo bendijo y asignó Hebrón por heredad a Caleb, hijo de Jefoné. Por eso Hebrón es hasta ahora hoy herencia de Caleb, hijo de Jefoné, el Keniseo. Y así entonces continúa, es tan interesante aquí como Josué y los otros. Aquí es otro personaje también que entran y se les da esa tierra que Dios les había dejado. Muy bien, queridos amigos, nos vamos despidiendo y les dejo también la bendición. Y ya que hablamos aquí de electricidad, ¿verdad? Hablamos de energía, que el Señor nos dé esa energía y esa electricidad, entusiasmo, y decimos nosotros, con la fuerza y la gracia del Señor. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Jóvenes para los jóvenes en familia. Hasta aquí, Jóvenes para los jóvenes en familia. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo por este canal.